El panorama de los videojuegos va mucho más allá del entretenimiento masivo y la alta producción. Existe un nicho fascinante, oscuro y a menudo muy influyente dedicado a los juegos perturbadores y bizarros. Estos títulos son deliberadamente diseñados para desafiar las expectativas, explorar temas tabú y provocar una fuerte respuesta emocional o psicológica en el jugador, trascendiendo el simple concepto de terror. Es por eso que hoy les traigo el extenso iceberg de los videojuegos más perturbadores y bizarros, donde veremos más de 60 títulos donde el terror está presente en todos, desde juegos de supervivencia, hasta títulos que representan horribles incidentes sucedidos en la vida real, por lo que pónganse cómodos y sean todos bienvenidos a Historias del Búho, y este es el nivel 1. Eternal Darkness es un videojuego del género terror psicológico lanzado en el año 2002 y fue el primer videojuego creado por Nintendo orientado a mayores de edad. El videojuego trata de un estudiante de una prestigiosa universidad, quien debe regresar a su lugar de nacimiento para hacerse cargo de la mansión familiar que hereda de su difunto abuelo. Pronto, estando en esta mansión, encuentra el libro de la eterna oscuridad, cuyos orígenes se remontan al Imperio Romano. Gracias a él, descubre una oscura trama que envuelve a una demoníaca especie que dominaba la Tierra antes de que lo hiciera el hombre. Estos seres pretenden retornar al planeta con la ayuda de violencia y actos macabros. Eternal Darkness es considerado una de las experiencias más terroríficas de los videojuegos, escalofriante y tenebrosa de principio a fin. Lo era por su retorcida ambientación, por su forma extrema de jugar con los nervios, por su inquietante historia y por sus perfectamente orquestados sustos. Silent Hill es el videojuego de supervivencia que lo cambió todo, lanzado en 1999 para la consola Play 1. Este juego se propuso ofrecer una alternativa al terror más enfocado en la acción y los sustos repentinos, creando en su lugar una experiencia de terror psicológico denso y opresivo. La trama sigue a un hombre quien viaja a la misteriosa y brumosa ciudad de Silent Hill con su hija adoptiva. Tras un accidente de coche, el hombre despierta para descubrir que su hija ha desaparecido. Su búsqueda lo lleva a través de la ciudad, que alterna entre un mundo real envuelto en una densa niebla, y el terrorífico y agresivo mundo alterno, alertado por el sonido distintivo de una sirena. Elementos icónicos como la radio estática que avisa de la cercanía de los monstruos, la atmósfera perturbadora creada por la banda sonora de música industrial, y la naturaleza indescriptible y simbólica de sus criaturas, que representan los traumas, los miedos y la culpa de los personajes, lo consolidaron como un clásico de todos los tiempos. Lucius es un videojuego perteneciente al género de sigilo y terror psicológico lanzado en el año 2012. Se centra en un niño de 6 años de edad, quien es el hijo de Satanás. Los jugadores toman el control de Lucius, quien debe averiguar cómo quitarle la vida a los miembros de su casa, usando los poderes de control de la telequinesis y la mente, para orquestar los accidentes mortales que conducen al fallecimiento de varios residentes. Los jugadores usan su ingenio y deben seguir consejos, para asegurarse de que no dejan ningún elemento que permita llegar a un fallo de la misión. Una secuela, Lucius 2, se anunció el 8 de agosto de 2014 para un lanzamiento a principios del año 2015. Sin duda una gran opción para una experiencia aterradora y más moderna. Simulacra es una experiencia de terror interactiva lanzada en el 2017 que consiste en explorar el teléfono de una mujer desaparecida. El juego va de lo siguiente. Encuentras un teléfono perdido de una mujer llamada Ana. En él, ves un grito de ayuda desesperado en forma de un mensaje de video. El teléfono se comporta de manera extraña a medida que vas usándolo más, ya que hablas con sus amigos y no tienen ni idea de dónde está esta mujer. Sus mensajes de texto, correos electrónicos y galería de fotos proporcionan algunos fragmentos de información, pero no hay nada claro, por lo que dependerá de ti combinarlos para darles un sentido. Nuestro objetivo será encontrar los archivos perdidos, combinar datos corruptos e investigar sobre sus últimos pasos para encontrar a Ana antes de que sea demasiado tarde. Era imposible no poner Five Nights at Freddy's, y es que revolucionó el horror indie al crear un juego basado puramente en sustos predecibles pero efectivos dentro de una mecánica minimalista. El jugador permanece atrapado en una oficina de seguridad durante 5 noches, monitoreando cámaras mientras animatrónicos hostiles se acercan para atacar. La tensión proviene de la anticipación constante y la administración de recursos limitados, creando una atmósfera de paranoia controlada. El juego fue enormemente popular entre el público general y se convirtió en un fenómeno cultural, con incluso una película que está actualmente en cines, demostrando que el horror no necesita gráficos de alta calidad para ser efectivo. Batmoyo es un juego de aventura lanzado en 1996 donde nuestro personaje es una cucaracha. Sí, una cucaracha, además idéntica a la que vemos siempre en nuestras casas y sin nada de especial.
Básicamente, el jugador interpreta a Roger Sams, un entomólogo que planea malversar dinero de una beca de investigación para escapar de su sórdida vida sobre un bar abandonado. Antes de eso, un accidente con el relicario encantado de su madre desata una maldición y lo convierte en una cucaracha. La jugabilidad consiste en guiar a la cucaracha a través de una serie de acertijos. Está en el iceberg debido a las escenas repugnantes que contiene, las cuales en su tiempo fueron muy controversiales, pero a día de hoy hicieron que se convirtiera en un videojuego muy querido por muchas personas. Spooky's Jumpscare Mansion mantiene un tono más lúdico y accesible, presentando desafíos de horror como entretenimiento en lugar de trauma psicológico. El objetivo es escapar de una mansión atravesando 1000 habitaciones llenas de screamers, muñecos de cartón sonrientes y enemigos ocasionalmente absurdos. Aunque el juego mantiene una estética casi amigable en sus primeras secciones, gradualmente introduce elementos más perturbadores conforme avanzas hacia las habitaciones más altas. Su estructura permite a los jugadores disfrutar del horror de manera relativamente controlada, actuando como puerta de entrada perfecta para aquellos nuevos en el género. Resident Evil 7 modernizó la serie presentando una perspectiva en primera persona que intensifica la claustrofobia y el horror íntimo. El juego se desarrolla en una mansión degradada en Luisiana donde una familia de traficantes de sustancias te retiene contra tu voluntad, forzándote a resolver puzzles mientras evitas encuentros terroríficos. La atmósfera rural y el horror casero crean una sensación diferente a los juegos de horror urbanos tradicionales, con enemigos grotescos pero combatibles y una narrativa que mantiene el suspenso psicológico constante. El juego equilibra perfectamente acción y horror, permitiendo que los jugadores se defiendan mientras experimentan momentos genuinamente aterradores. Dead Space revolucionó el horror de ciencia ficción al crear la sensación de aislamiento completo en una estación espacial infestada de criaturas mutantes. Los enemigos no tienen punto débil obvio, requiriendo que destruyas miembros específicos del cuerpo para derrotarlos, añadiendo una capa extra de tensión a cada combate. La falta de música ambiental en muchas secciones, reemplazada únicamente por sonidos de la estación y tus propios movimientos, crea claustrofobia extrema. El remake de 2023 mejora significativamente los gráficos y la atmósfera mientras mantiene la esencia aterradora del original, haciendo de esta una obra maestra del horror moderno. Resident Evil 4 es considerado un hito en el diseño de juegos de horror-acción, combinando tensión constante con mecánicas de combate pulidas. El juego sigue a Leon Kennedy, mientras rescata a la hija de un presidente en un pueblo rural europeo infestado de cultistas parasitados. Lo que lo hace especialmente efectivo es la variedad de enemigos, cada uno representando una amenaza diferente, y la arquitectura de los niveles que permite tanto sigilo como combate directo. El juego mantiene un ritmo perfecto entre momentos de tranquilidad y explosiones de caos violento, creando una experiencia de horror sostenido que nunca permite que el jugador se relaje completamente. Alien Isolation es posiblemente el juego de persecución más angustioso jamás creado, colocándote en la piel de una mujer desarmada perseguida por el xenomorfo del universo de Alien. El juego se extiende durante aproximadamente 15 horas, y durante la mayoría de ese tiempo estás prácticamente indefenso contra una inteligencia artificial de enemigo que te persigue incesantemente. El alienígena es inteligente, adaptativo y prácticamente invencible, lo que crea una tensión psicológica que va más allá de cualquier susto repentino. La experiencia es agotadora emocionalmente, diseñada para hacerte sentir como una presa acorralada sin ninguna salida real, un logro raro en videojuegos donde usualmente hay alguna forma de defensa o escape. The Evil Within combina horror psicológico con acción violenta, presentando mundos distorsionados que desafían la lógica y la realidad. El juego sigue a un detective que entra en una dimensión alternativa llena de formas corporales imposibles, enemigos grotescos y peligros ambientales aparentemente aleatorios. La cámara fija en algunos momentos y la composición visual extraña crean desorientación constante en el jugador. La narrativa fragmentada y la realidad inestable hacen que sea imposible predecir lo que sucederá a continuación, manteniendo un estado de desconcierto que amplifica el horror. Llegamos al nivel 2. Teaser jugable fue una demo o avance interactivo en primera persona lanzado por sorpresa en 2014, exclusivamente para Play 4. Desarrollado bajo un nombre de un estudio ficticio. Este resultó ser la revelación y el anticipo de lo que iba a ser la próxima entrega principal de la saga Silent Hill. El juego se desarrolla en un aterrador pasillo en forma de L, que se repite en un bucle infinito, volviéndose progresivamente más perturbador con cada repetición. La experiencia se caracteriza por un terror psicológico asfixiante, basado en la atmósfera, sonidos inquietantes y la presencia de un fantasma llamado Lisa, obligando al jugador a resolver complejos y crípticos puzzles para avanzar.
A pesar de su inmensa popularidad y de haber sido aclamado por la crítica como uno de los juegos más terroríficos de la historia, el proyecto fue cancelado en 2015 tras la ruptura entre las compañías participantes, por lo que se retiró el videojuego, convirtiéndolo en un título de culto y una leyenda del terror moderno, inalcanzable para la mayoría de nuevos jugadores. Koudelka es un videojuego de rol con temática horror de supervivencia, lanzado en el año 1999. El juego sigue los misteriosos sucesos que rodean el monasterio de Nemeton y los tres protagonistas que, por casualidad, se ven obligados a investigar su oscura historia. La trama se dividirá en diferentes historias que girarán en torno al monasterio y a los macabros acontecimientos de su pasado, siendo una prisión de políticos que, siglos y décadas después, sus fantasmas y cuerpos rodean las estancias del recinto en busca de venganza. Y claramente aparecerán como los múltiples enemigos a batir mientras avanzamos en el juego. Sus tres finales alternativos aportarán un mayor dinamismo a la historia con su versión buena, estándar y mala. Siren es un videojuego tipo horror de supervivencia lanzado en el año 2003. La historia se divide en múltiples capítulos, los cuales se desarrollan en diferentes líneas de tiempo. La aventura sigue los pasos de varios personajes que por distintos motivos llegan a un pueblo escondido entre las montañas, aledaño a las costas japonesas y de nombre Anuda. En total son 10 personajes que durante 3 días harán misiones en 10 escenarios distintos e irán desbloqueando el posterior avance. Un juego con una ambientación magnífica, a la par de un sonido ambiental escabroso y espeluznante que se conjuga con precisión en los momentos en los que nos hallamos atrapados por una o varias amenazas. Fue tan bueno y aclamado que se realizaron 2 entregas más del mismo. Home Sweet Home es un videojuego de terror de supervivencia en primera persona basado en el oscuro folclore tailandés, donde controlas a un hombre que despierta en un lugar lúgubre y desconocido mientras busca desesperadamente a su esposa desaparecida. A diferencia de otros títulos, el juego se centra en el sigilo absoluto y la resolución de acertijos, obligándote a esconderte de entidades aterradoras como una estudiante fantasma que te acecha con un cúter, en una atmósfera opresiva cargada de mitología budista y elementos sobrenaturales. Es ampliamente reconocido por su capacidad para generar una tensión constante mediante un diseño de sonido magistral y por ofrecer una experiencia de horror asiático auténtica que resulta especialmente visceral. Econaik es una trilogía de juegos de aventuras lanzados en 1998, 99 y 2004 respectivamente. Lo que hace especial a este título es su ambiente solitario, oscuro y silencioso, donde la luz juega un papel muy importante, ya que gracias a ella podemos mantener al margen a un fantasma que nos acecha constantemente, por lo que debemos mantener la mayoría de zonas iluminadas a través de interruptores. Si por algún motivo estamos en un lugar oscuro es cuando más debemos estar alertas, debido a que nuestra vida corre peligro. A pesar de que ya han pasado más de 22 años, vale la pena probar por un par de horas este título, ya que es un juego que ayudó en aquellos años a impulsar desde las sombras a la evolución del género de terror. Manhunt es un videojuego de sigilo y terror psicológico lanzado en el año 2003. La historia del juego es simple, nos ponemos en los zapatos de un convicto liberado por un director de cine, bajo la condición de que este convicto sea la estrella de su próxima cinta. El convicto es llevado a diversas locaciones controladas por pandilleros, a los que debe ejecutar. El juego se centra en el sigilo y las ejecuciones más violentas son logradas sorprendiendo a los enemigos desprevenidos, estas a su vez, varían de acuerdo a las armas que se lleven equipadas. El videojuego en sí es entretenido, incluso recibió puntuaciones bastante altas por parte de varias revistas de videojuegos, no obstante, la polémica y críticas negativas tampoco tardaron en llegar. De manera que el juego terminó por ser prohibido en países como Alemania y Nueva Zelanda, siendo considerado en este último un delito el simple hecho de poseer una copia. Condemned es un primer juego de horror que enfatiza la atmósfera sobre los gráficos, creando un ambiente urbano tóxico que se siente genuinamente enfermo. El juego se desarrolla en edificios abandonados de una ciudad en declive, donde encuentras evidencia de crímenes y comportamiento humano depravado, no solo enemigos monstruosos. El sistema de armas improvisadas y el énfasis en el combate cercano hacen que cada encuentro se sienta visceral y personal. La progresión de localizaciones cada vez más decadentes crea una sensación de descenso al infierno, donde la civilización se desmorona completamente. El remake de Resident Evil 2 revitaliza un clásico de los años 90 con gráficos modernos manteniendo la atmósfera opresiva del original. El juego coloca a los jugadores durante un brote de virus que transforma a los ciudadanos en zombies, combinando puzzles ambientales con acción de supervivencia. La introducción de una mutante humanoides con rostros cosidos sobre su cara para ocultar su naturaleza demoníaca proporciona algunos de los momentos más perturbadores del juego.
El balance entre seguridad relativa en las áreas seguras y terror extremo en los pasillos principales crea un ritmo de horror bien calibrado. Silent Hill 2 es frecuentemente considerado el videojuego de horror psicológico perfecto, combinando atmósfera sofocante con narrativa emocional devastadora. El juego sigue a un hombre mientras busca a su esposa fallecida hace 3 años en la ciudad niebla de Silent Hill, pero gradualmente se revela una verdad mucho más perturbadora sobre su pasado. La ciudad se adapta psicológicamente a los pecados internos del protagonista, con enemigos que representan aspectos de su culpa y trauma. La música desgarradora, las cinemáticas perturbadoras y los múltiples finales, algunos de los cuales son devastadores moralmente, crean una experiencia que afecta profundamente a los jugadores. Yume Nikki es un videojuego perteneciente al género de aventura surrealista, creado en junio de 2004. Los jugadores deben explorar los sueños de Madotsuki, la protagonista del juego, quien es una chica que normalmente se niega a salir de su habitación. Viajando a través de sus sueños, el jugador se encuentra con mundos que poseen ambientes extraños, abstractos y surrealistas, con escenas que pueden ir desde lo inquietante hasta lo grotesco, como ser tragado por una gran criatura roja en unas alcantarillas, encontrarse a una chica que aleatoriamente en uno de 64 oportunidades se puede convertir en un personaje sin cuerpo o hallar una imagen de una niña con 5 brazos, entre muchos otros ejemplos. El juego carece de una base argumental y diálogos, por lo que la historia no es del todo clara, haciendo que muchos significados queden libres a la interpretación de cada jugador. Esto ha ocasionado que los fanáticos y adeptos al juego intenten formular distintas teorías en las cuales tratan de explicar el sentido de cada parte del mismo. Galerians es un videojuego del género horror de supervivencia lanzado en el año 1999. Sigue la historia de Orión, un joven que despierta en un extraño hospital sin ningún recuerdo de quién es o cómo llegó ahí. Lo interesante es que poco a poco este personaje descubre los poderes psíquicos que le implantaron, y todo estalla cuando se entera que aquellas mismas personas acabaron con la vida de sus padres. La trama toca temas bastante escabrosos, y aunque no tenga muchísimo tacto, resuenan con las temáticas generales del juego. Un mundo con una inteligencia artificial fuera de control, hacen un buen viaje que lleva la historia hacia adelante. La tensión del juego viene del escenario y sus enemigos, pero también del estado del protagonista, que tiene que inyectarse cada cierto tiempo una sustancia recuperadora para disminuir los niveles de estrés. Esto también afecta el combate, ya que mientras más usamos los variados poderes, también suben los niveles de estrés. El resultado es una tensa lucha entre dar rienda libre a nuestros poderes o evitar la pelea a riesgo de freír nuestro cerebro. Obscure es un videojuego del género de horror de supervivencia y de terror psicológico lanzado en el 2004. El juego sigue los hechos de unos estudiantes de una prestigiosa escuela que quedan en encontrarse para buscar a su amigo desaparecido Kenny, quien ha sido raptado por el director del colegio. Esto para aplicar sobre él unos horribles experimentos con una flor negra, conocida como mortifilia. Este juego gustó tanto al público ya que contenía una muy interesante característica, la posibilidad de jugarlo en modo historia cooperativa, así que un amigo podía unirse en cualquier momento del juego con solo apretar un botón y acompañarnos mientras la trama avanzaba. Dependiendo de si muere un personaje, el final del juego varía. Aún así, el instituto consigue limpiarse de mortifilia y todo parece volver a la normalidad. Con es un videojuego de horror de supervivencia lanzado en el año 2003. Este videojuego transcurre en una noche y por lo tanto en la oscuridad, todo cuando los protagonistas exploran una casa feudal japonesa, abandonada y con la única luz de un farolillo de mano. Dicha mansión está bajo una maldición terrible que ha corrompido a los espíritus de los que ahí habitaban, transformándolos en unos seres sin razón con un único propósito, buscar comida para sus queridos gusanos de seda. La aplastante oscuridad, los gloriosos efectos de luz y una historia principal digna de la mejor película de terror, hacen que sea una verdadera joya escondida. Debido a su lanzamiento limitado fuera de Japón y las pobres ventas, es uno de los juegos más raros de la Play 2. Fatal Frame 2 es considerado posiblemente el mejor juego de fantasmas jamás creado, utilizando el concepto de fotografiar espíritus como mecánica central para crear horror genuino. El juego sigue a dos hermanas atrapadas en un pueblo maldito lleno de espíritus que lentamente las persiguen y atacan con creciente ferocidad. La mecánica de la cámara obliga a los jugadores a mirar directamente a las entidades más aterradoras para derrotarlas, creando un dilema psicológico constante. La presentación de horror de fantasmas es incomparablemente efectiva, con diseños de espíritus que son simultáneamente hermosos y completamente perturbadores. Bajamos al nivel 3.
Amnesia es fundamental para entender el horror moderno en videojuegos, revolucionando el género al eliminar completamente la capacidad de combate del jugador. El juego coloca a un hombre amnésico en un castillo alemán del siglo XIX donde es perseguido por entidades invisibles que puede escuchar pero no ver completamente. La incapacidad de defenderse crea una vulnerabilidad psicológica sin precedentes y el sistema de cordura añade una capa extra donde ver directamente a los enemigos reduce tu estabilidad mental. La narrativa gradualmente revela atrocidades cometidas dentro del castillo, combinando horror ambiental con revelaciones narrativas que son profundamente perturbadoras. Outlast revolucionó el horror indie moderno al enfatizar la vulnerabilidad extrema y la claustrofobia dentro de un manicomio estadounidense. El jugador controla a un periodista desarmado que debe navegar a través de pacientes violentos, experimentos médicos enfermizos y entidades sobrenaturales usando solo una cámara nocturna para ver. La incapacidad de defenderse o pelear crea una sensación de victimización constante que es profundamente incómoda. La narrativa gradualmente revela que el instituto está siendo controlado por una entidad sobrenatural y el final muestra una verdad devastadora sobre la naturaleza del protagonista. Layers of Fear es una obra maestra en horror psicológico que se desarrolla principalmente en una mansión donde un pintor obsesionado crea una obra maestra a costa de su cordura y su familia. El juego utiliza cambios ambientales imposibles donde entras a una habitación y sale completamente diferente cuando giras la cámara, creando desorientación constante. Los recuerdos perturbadores del pintor y su familia gradualmente revelan un trasfondo oscuro de abuso y negligencia que alimenta el horror. La atmósfera asfixiante, la música inquietante y las imágenes grotescas de la obra maestra en progreso crean una experiencia de horror completamente envolvente. Soma es un juego de terror psicológico que explora la naturaleza de la conciencia y la identidad a través de una narrativa de ciencia ficción profunda. El jugador despierta en una instalación de investigación submarina abandonada en el futuro distante, donde debe descubrir qué le sucedió mientras evita a las criaturas mutantes y abominas de inteligencia artificial. El verdadero horror de Soma no proviene de sustos repentinos, sino del dilema existencial presentado. Los enemigos son generalmente evitables e inofensivos si se aproximan correctamente, lo que permite que el juego se enfoque completamente en la narrativa y el horror conceptual. Visage es considerado por muchos como uno de los juegos más aterradores jamás creados, donde nos acecha un demonio mientras exploramos una casa siempre cambiante. El juego es una exploración ambiental pura donde casi nada de combate ocurre, pero cada rincón de la casa contiene algo perturbador o contribuye a la sensación de pavor creciente. El sistema de cordura es peligroso e impredecible, causando que los personajes de la casa ataquen violentamente si tu cordura se vuelve demasiado baja. La atmósfera sofocante, los secretos gradualmente revelados sobre los habitantes de la casa y la sensación de que nunca estás completamente seguro crean una experiencia de horror totalmente agotadora. Pathologic es un videojuego de terror psicológico lanzado en 2005. El juego trata de 3 personas, cada uno de ellos trata de descubrir el origen de una extraña enfermedad letal conocida como la plaga de arena que ha caído sobre una pequeña ciudad. Aunque se puede jugar como cada uno de ellos, solo hay un argumento, que es visto desde diferentes puntos de vista dependiendo del personaje elegido. La capacidad para descubrir algunos de los secretos depende de qué personaje se está controlando, además de la interacción de los otros protagonistas con personajes no controlables del juego mientras tanto. El juego tiene lugar en un mundo en perpetuo cambio durante un lapso de tiempo de 12 días. El videojuego es considerado un videojuego de culto y uno de los títulos de terror psicológico más experimentales de su género. Clock Tower es un videojuego de horror de supervivencia lanzado en el año 1995. La historia del juego gira en torno a Jennifer, una huérfana que vive en un orfanato. Un día, recibe la noticia de que un hombre está interesado en adoptarla a ella y sus amigas. Este hombre es un millonario que vive en una vieja mansión conocida como Clock Tower. Allí las recibe Mary, la mujer de este hombre, quien las deja en el salón y desaparece. Jennifer, la protagonista, decide ir en su busca, pero al salir del comedor oye un grito y al regresar al salón se encuentra con las luces apagadas y se da cuenta de que sus amigas han desaparecido. Ahora tendrá que buscarlas, pero no será tan fácil, porque se enfrentará o más bien huirá de varios enemigos, quienes van a perseguirla por toda la mansión para acabar con su vida. Este videojuego cuenta con un total de 8 finales y un final secreto. Cada final se activará en base a lo que haga Jennifer durante el juego. Más adelante se realizarían más videojuegos de este título, convirtiéndose en una muy aclamada saga. Silent Hill 4 es el más extraño y experimentalmente perturbador de la serie principal, dividiendo a los fans pero siendo reconocido como profundamente inquietante.
El juego se desarrolla principalmente en una pequeña habitación donde el protagonista está aparentemente atrapado, con salidas a mundos alternativos igualmente perturbadores. La imposibilidad de defenderse en tu propia habitación y la sensación de invasión constante crean paranoia extrema. Los mundos alternativos están llenos de enemigos grotescos e imposibles, y la narrativa revela verdades perturbadoras sobre la propia naturaleza de Silent Hill y su conexión con el mundo real. Ao Oni es un juego japonés de persecución donde un grupo de amigos exploran una mansión donde una criatura azul imposible de ver claramente intenta acabar con ellos. El horror proviene de la impredecibilidad total de la criatura, que puede aparecer en cualquier momento en casi cualquier lugar, haciendo que cada habitación sea potencialmente un encuentro final. El juego tiene múltiples versiones con diferentes mecánicas y niveles de horror, añadiendo capas de complejidad a cómo experimentas el juego. La sensación de persecución constante sin ningún método claro para escapar o defenderse crea una ansiedad que es desproporcionadamente efectiva para un juego relativamente simple. Pathologic 2 es un juego de horror de supervivencia brutal donde no estás siendo perseguido por monstruos, sino por el agotamiento, el hambre y tu propia mortalidad en una ciudad maldita. El jugador debe mantener constantemente 4 metros diferentes, hambre, sed, agotamiento, inmunidad, mientras una enfermedad letal se propaga a través de una ciudad de Rusia del Este, forzándote a tomar decisiones morales imposibles. La escasez de recursos es tan severa que a menudo consideras comer comida podrida solo para sobrevivir otro día. Lo que hace que Pathologic sea tan aterrador es que el horror no proviene de enemigos combatibles sino de la realización creciente de que posiblemente estés en una situación sin salida donde la muerte es inevitable. Alone in the Dark es una serie seminal de videojuegos de supervivencia, cuyo título original de 1992 para PC es reconocido históricamente como el precursor del género de terror en 3D, al ser el primero en combinar innovadoramente personajes poligonales en 3D con fondos pre-renderizados estáticos, cámaras fijas, para crear una atmósfera cinematográfica de tensión. Ambientado en una mansión en 1924, e inspirado en los mitos de H. P. Lovecraft, el juego obligaba a los jugadores a explorar, resolver acertijos y combatir criaturas, sentando las bases del horror de supervivencia, que más tarde sería popularizado por sagas como Resident Evil, aunque la franquicia ha pasado por varios reinicios y cambios de enfoque a lo largo de las décadas. Fear and Hunger es frecuentemente citado como uno de los juegos más perturbadores jamás creados, combinando un sistema de combate brutal con una narrativa de horror cósmico y corporal extremo. El juego es una mazmorra subterránea donde enfrentas enemigos grotescos, muchos de los cuales son combinaciones enfermizas de carne y metal. La dificultad extrema del juego significa que estás constantemente al borde de la muerte, cada encuentro es potencialmente tu último. El ambiente general es de suciedad extrema y degradación total, con enemigos que representan abuso, canibalismo y corrupción mística en su forma más pura, haciendo de Fear and Hunger un viaje psicológico al infierno. Y pese a que no cuenta con sustos repentinos, su ambientación es sumamente increíble. Hell Night es un videojuego de horror de supervivencia lanzado en 1998. La historia comienza en un Tokio moderno donde un experimento científico sale mal y una criatura mutante escapa hacia el metro. Tú interpretas a un protagonista anónimo que, tras un accidente de tren causado por el monstruo, termina atrapado en una red de túneles. El objetivo del juego es encontrar la manera de detener al monstruo y encontrar un camino a la superficie. La única forma que tienen los jugadores de sobrevivir es correr, ya que cualquier contacto físico con el enemigo terminará mal, haciendo esto un juego muy diferente al resto, donde lo más perturbador son sus diferentes y oscuros paisajes. Llegamos al nivel 4. Bleed es un particular y bizarro videojuego de horror de supervivencia desarrollado para la consola Sega Dreamcast, lanzado inicialmente en 2001. En él, controlas a una gran aficionada a las películas de terror, que se adentra en un peligroso y mortal parque temático para rescatar a sus amigos desaparecidos y ganar un premio de $100 millones. El juego se distingue por su enfoque único en el terror, donde, más allá de la acción, el sistema de juego se centra en el uso de los 4 sentidos, vista, oído, olfato y sexto sentido, para detectar y evitar trampas y sustos ocultos que pueden causar hemorragias, bajar la salud y la adrenalina del personaje. Es considerado un título de culto por su jugabilidad original, su atmósfera macabra y exagerada, y su fuerte inspiración en las películas de terror indies. Phasmophobia es un videojuego de terror psicológico en primera persona con énfasis en el juego cooperativo online para hasta 4 jugadores.
El juego pone a los jugadores en el papel de investigadores paranormales que aceptan contratos para adentrarse en diversos lugares embrujados, como casas, escuelas, asilos, y determinar el tipo exacto de fantasma que reside allí. La jugabilidad se centra en el uso estratégico de una variedad de herramientas de caza de fantasmas, como lectores termómetros, cámaras de video y cajas de espíritus. Una característica clave y aterradora es su dependencia del micrófono, ya que los jugadores pueden hablar y el fantasma puede escucharles e incluso responder, afectando al nivel de cordura del equipo. El objetivo no es atrapar o matar al fantasma, sino recopilar las 3 pruebas necesarias para identificarlo y luego escapar con vida, haciendo de cada partida una experiencia de terror muy rejugable y basada en el trabajo en equipo. Haunting Ground es un videojuego de terror psicológico lanzado en el año 2005. La historia sigue a una adolescente que acaba de verse involucrada en un accidente automovilístico con sus padres, pero sus recuerdos de este accidente son vagos. Cuando despierta, se encuentra en una jaula en un sótano, pero al notar que la jaula que la mantiene encerrada quedó abierta, sale, y se encuentra con un perro que se convierte en su fiel acompañante durante esta aventura. La adolescente debe ser guiada a través del castillo en el que está, sus terrenos y dependencias hasta que encuentre una manera de escapar. Lo que distingue a este título es la perspectiva psicológica sobre tener a alguien o algo persiguiendo constantemente tu ubicación, con la sensación de vulnerabilidad extrema que proporciona estar sin ningún tipo de defensa. A pesar de la recepción mixta, el juego recibió un gran seguimiento de culto, citando rompecabezas interesantes, historia, música, inteligencia artificial impresionante para el perro, gráficos y diseño de arte decentes, buena animación facial, entre otras cosas más. Tiene un total de 4 finales diferentes, y como dato curioso, muchos de los jugadores del juego, especialmente los que lo hacen por primera vez, informan que tienen pesadillas sobre estar atrapados en un castillo. Cry of Fear se convirtió en un juego independiente completo, siendo ampliamente considerado como uno de los juegos de horror indie más subestimados. El juego sigue a un hombre joven que despierta en una ciudad sueca oscura y decadente sin recordar cómo llegó allí, mientras sufre una enfermedad mental progresiva. El horror del juego proviene de la incertidumbre total sobre qué es real y qué es manifestación de la enfermedad mental de Saman. Los enemigos son humanoides deformados y grotescos, y los giros narrativos son tan perturbadores que muchos jugadores no pueden terminar el juego. LSD, Dream Emulator, es un experimento artístico creado por el artista Osamu Sato, basado en un diario de sueños. El juego coloca al jugador en un entorno que cambia constantemente basado en contactos aleatorios con objetos ambientales, creando una experiencia verdaderamente no lineal y surrealista. La combinación de texturas comprimidas, formas imposibles y la presencia de un perseguidor sin características, crea una sensación constante de que algo está mal sin poder identificar exactamente qué. El juego inspiró décadas de leyendas urbanas creepypasta sobre contenido oculto y mensajes subliminales, en gran parte porque el juego es efectivamente indescifrable sin jugarlo directamente. Fran Bow es un juego de aventura de acción con el mouse, que presenta una narrativa perturbadora sobre una joven en un manicomio en los años 1940, enfatizando maltrato a niños y enfermedad mental. El juego utiliza un mecanismo donde se debe tomar medicinas que alteran la percepción, mostrando 2 versiones de la realidad, una relativamente normal y otra de pura pesadilla llena de cuerpos heridos y monstruos. Los personajes con los que interactúa son profundamente perturbadores, incluyendo otros pacientes que son víctimas de abuso médico y abuso general. La narrativa revela gradualmente una verdad devastadora sobre lo que realmente sucedió en la vida del joven, haciendo que todo lo que experimentaste sea cuestionado. Little Miss Fortune es una secuela espiritual del título anterior, que sigue a una niña de 8 años que es manipulada por una voz en su cabeza para perseguir felicidad eterna para su madre. El juego es notable por su tono desenfadado mientras presenta temas extremadamente perturbadores, incluyendo fallecimiento infantil, abuso de sustancias, tráfico de órganos y depravación. La inocencia de la niña contrasta horriblemente con el mundo completamente corrupto que la rodea, donde prácticamente todos los adultos son predadores o depravados. La narrativa gradualmente revela que la voz en la cabeza de la niña no está buscando su felicidad sino su destrucción, creando un viaje psicológico perturbador disfrazado en presentación de cuento de hadas. Paranoia Escape es un videojuego de culto lanzado exclusivamente en Japón para Play en 1998, notable por ser una extraña fusión de pinball en primera persona con un intenso y surrealista horror corporal, cuyo concepto y diseño de criaturas fueron supervisados por un artista de efectos especiales de Hollywood.
A diferencia del pinball tradicional, el jugador se mueve a través de escenarios viscerales y orgánicos, utilizando los botones para manipular una bola o a veces un cerebro pulsante, con el fin de golpear y destruir enemigos grotescos, creando una experiencia visual y auditiva densa, bizarra y memorable que lo establece como una pieza única dentro del catálogo de la Play 1. Detention pertenece al género de terror atmosférico y psicológico y fue lanzado inicialmente en 2017. Su ambientación es uno de sus pilares más originales, se sitúa en la Taiwán de los años 60, durante el periodo conocido como el Terror Blanco, época de ley marcial y fuerte represión política. Controlas a dos estudiantes que se encuentran atrapados en su escuela, en medio de un tifón y una atmósfera sobrenatural y hostil. El juego fusiona el terror psicológico al estilo Silent Hill con un profundo componente cultural taiwanés y asiático oriental, incluyendo referencias al taoísmo y budismo. La trama se desarrolla mediante la exploración, la resolución de puzzles y el sigilo, ya que los jugadores deben evadir a unas criaturas monstruosas que reaccionan al ruido y la respiración. La historia de Detention es su corazón, siendo un relato conmovedor sobre la memoria histórica, la censura, la culpa, el trauma individual y las emociones humanas en un contexto de represión política. Este título fue tan bueno y cumplió tan bien su objetivo, que incluso sacaron una serie en Netflix basada en el mismo. Lisa es una serie de terror indie en estilo retro que presenta un mundo post-apocalíptico completamente amoral donde todas las mujeres han desaparecido misteriosamente. El juego sigue a un ex luchador mientras intenta proteger a la única mujer joven restante en el mundo de un medio ambiente hostil lleno de predadores. La mecánica de combate basado en turnos no te permite simplemente ganar fácilmente, el juego consistentemente te presenta dilemas imposibles donde debes elegir entre perder un miembro corporal permanentemente, abandonar un aliado o sufrir otra tragedia. El humor oscuro del juego amplifica el horror en lugar de aliviarlo, y la narrativa es tan perturbadora que muchos jugadores reportan que necesitan tomar descansos mentales durante el juego. Darkwood es un videojuego indie de supervivencia y crafteo lanzado en el año 2017. El prólogo nos pone en situación con una angustiosa puesta en escena, vista cenital y cámara alejada del protagonista, donde exploramos un bosque de lo más perturbador. Entre juegos de luces y sombras, empezaremos a descubrir los muchos peligros de la zona y que en nuestras manos está sobrevivir con los escasos recursos que vamos encontrando. Durante el día el objetivo es conseguir recursos de las ruinas que se encuentran entre la arboleda. Por supuesto hay animales salvajes que no dudarán en atacarnos si nos localizan, y al acabar con ellos, muchos de estos recursos pueden ser combinados y transformados para conseguir nuevos objetos de ayuda, curación o armas. Por la noche nuestra intención debe ser regresar a la cabaña, pues el bosque se hace mucho más letal. Con el material acumulado podremos crear puertas y ventanas, y apuntalar y poner barricadas, ya que si no lo hacemos, nos llevaremos unos muy buenos sustos. Anatomy es un juego de exploración de una casa que gradualmente revela que la casa es literalmente un cuerpo vivo y que tú eres algo dentro de ese cuerpo. El horror proviene de la lentitud con la que esta revelación ocurre y las implicaciones cada vez más perturbadoras de lo que significa estar dentro de un cuerpo viviente que está despertando. El juego es relativamente corto pero desafiante en su presentación de una premisa completamente antinatural. La sensación de invasión y asqueo corporal que genera el juego es casi sin igual, creando un tipo de horror que es únicamente efectivo debido al concepto central perturbado, y que aparte, tiene una trama muy original y diferente. Devotion es un juego de terror psicológico taiwanés que sigue a una familia en un apartamento pequeño mientras la obsesión religiosa de la madre gradualmente consume a todos. El juego comienza aparentemente normal pero se vuelve progresivamente más inquietante conforme la realidad se distorsiona alrededor de la devoción cada vez más extrema de la madre hacia un culto. Los momentos perturbadores son sutiles inicialmente pero se vuelven explícitamente viscerales a medida que avanza la narrativa, mostrando cómo la enfermedad mental y la obsesión pueden transformar un espacio familiar en un infierno. El juego fue culturalmente controversial en Asia debido a su representación de la religión, lo que añade una capa extra de atención al viaje perturbador que presenta. Y finalizamos con el nivel 5. Sad Satan es una notoria pieza de la cultura creepypasta de internet que se hizo famoso en 2015 al ser supuestamente descubierto y compartido por un usuario a través de un enlace de la web oscura. Se caracteriza por ser una experiencia de terror psicológico en primera persona con gráficos rudimentarios y laberínticos pasillos oscuros,
pero su verdadero factor de impacto radica en las interrupciones repentinas. El juego intercala constantemente imágenes y sonidos perturbadores de naturaleza gore, mensajes subliminales agresivos, gritos reales y fotografías de figuras históricas polémicas, creando una atmósfera extremadamente opresiva. La controversia se intensificó por la creencia de que la versión original del juego contenía virus troyanos que podían dañar la computadora del jugador, elevando el misterio y la advertencia. Aunque muchos lo consideran un sofisticado engaño o una campaña de marketing viral, su impacto en la subcultura del terror es innegable, e incluso ha habido una versión mejorada lanzada en plataformas como Steam en años posteriores. The Witch's House sigue a una joven que despierta en una casa de brujas y debe resolver puzzles para escapar. El juego es notable por sus giros narrativos sorprendentes que recontextualizan completamente lo que se creía que estaba sucediendo, revelando verdades perturbadoras sobre la identidad real de la protagonista. Las trampas dentro de la casa son brutales y frecuentemente resultan en fallecimientos gráficos, y el juego no se arrepiente de mostrar el sufrimiento del personaje. La combinación de dirección de arte con mecánicas y narrativas profundamente perturbadoras crea un contraste desquiciante que es único en los juegos de horror. Agartha iba a ser una joya del catálogo de la Sega Dreamcast, y su desarrollo comenzó alrededor de 1998, ambientándose en Rumania en 1929. La trama seguía al protagonista explorando pueblos nevados destruidos tras un misterioso terremoto que revelaba la existencia de una ciudad subterránea legendaria, también llamada Agartha, donde el diablo había sido aprisionado y buscaba escapar. El juego prometía una jugabilidad similar a Silent Hill, con exploración de entornos aterradores, resolución de acertijos y combate contra monstruos y sectarios, además de un sistema de decisiones que afectaría la historia. Lamentablemente, su desarrollo fue interrumpido y el juego fue cancelado en 2001 debido a la salida de Sega del mercado de consolas y el cierre de la desarrolladora, aunque un prototipo jugable ha circulado en Internet desde entonces. Está en este nivel debido a lo desconocido y difícil de encontrar que es. Masochisia es un videojuego de horror de supervivencia lanzado en 2015. Se basa en la historia real de Albert Fetch, un homicida y depravado que cometió actos sumamente terribles a casi un centenar de niños, acabando con la vida de muchos de ellos. En Masochisia controlamos a un hombre que está empezando a sufrir horribles visiones y a escuchar extrañas voces en su cabeza. Su situación cada vez va a peor y las pastillas ya casi no le hacen efecto, además de que su estado no parece tener cura, y ese hombre es el propio Albert Fetch, por lo que jugaremos estando en el papel de uno de los más brutales homicidas en serie de la historia. En este juego hablaremos con personajes y según la opción que respondamos cambiará la conversación que tengamos con este. Pero realmente hay una clara imposibilidad de luchar contra un destino ya impuesto. Muchas veces nuestro camino se basa en retrasar lo inevitable, ya que en ocasiones nos encontraremos situaciones en las que todas nuestras opciones serán malas. Otras veces solo podremos escoger una sola opción. E incluso nos encontraremos con que una opción aparentemente bondadosa está bloqueada, obligándonos a escoger la peor que haya. En nuestro camino también nos encontraremos con los clásicos screamers que bien saben ponernos en tensión. Paratopic es un juego de simulación lanzado en el año 2020. Es una experiencia rara, que busca sorprender al jugador, hacerlo sentir incómodo, confuso y perdido. En lo más puramente jugable, sucede en primera persona, con el añadido de poder tomar decisiones en los diálogos que afectan, no necesariamente a la historia global, sino a las conversaciones que tenemos y a ciertos elementos puntuales. Es de hecho, un juego muy corto, dura menos de una hora, pero también es muy barato, y está diseñado para ser rejugado. En Paratopic, la historia da saltos abruptos en el tiempo y entre protagonistas. Es difícil entender qué ha pasado a la primera vuelta, teniendo en cuenta que el juego no te explica absolutamente nada, y parte de la diversión reside en darle, al menos, esa segunda vuelta para ir montando el puzzle. No podemos fallecer, es difícil perderse y apenas tenemos que utilizar los tics y un par de botones para completar la aventura. Rule of Rose es un juego que fue literalmente prohibido en varios países debido a su contenido perturbador, combinando horror infantil con abuso y trauma. El juego sigue a una joven mujer en un orfanato donde debe completar tareas asignadas por un grupo de niños aristocráticos mientras evita ser atacada por los mismos niños. El juego presenta temas de bullying infantil, abuso y violencia de manera tan cruda que muchos lo consideran más perturbador que cualquier juego de horror tradicional. La atmósfera opresiva, el sistema de juego único donde estás prácticamente indefenso, y las implicaciones narrativas sobre el pasado del protagonista crean una experiencia que es emocionalmente devastadora más que asustadora. Una característica distintiva es la presencia de un perro labrador que acompaña a la protagonista y es vital ya que puede usar su sentido del olfato para ayudar a encontrar objetos ocultos o el camino a seguir, lo cual es esencial debido a la poca claridad del mapa.
El título, como les dije, generó una considerable controversia, especialmente en Europa. Hubo malentendidos sobre el contenido, lo que llevó a acusaciones de supuestos matices eróticos entre menores y la promoción de la crueldad. Como resultado, fue censurado o no distribuido en países como Australia, Reino Unido e Italia. Michigan, Report from Hell, es un videojuego de terror de supervivencia lanzado en el 2004. El protagonista del juego, un reportero, será enviado a investigar una niebla misteriosa que ha descendido sobre la ciudad. Muy rápidamente descubrirá que la niebla de alguna manera está transformando a las personas en monstruos carnosos con apariencia de sanguijuelas con extremidades humanas. El jugador, un amigo de él y una nueva reportera son enviados a investigar la fuente del brote de monstruos. El propósito del juego es filmar imágenes interesantes apuntando con la cámara a objetos y eventos de interés, como documentos, ataques de monstruos e informes de ubicación en vivo proporcionados por el reportero. Es considerado una joya por muchas personas, debido a su gran originalidad al vivir todo desde una cámara de video, y por el hecho de que si el jugador no logra completar el juego antes de que la cinta de su cámara acabe, perderá todo el progreso obtenido. Mad Father sigue a una niña que vive sola con su padre, un científico que hace horribles experimentos tanto con seres humanos como con animales. Todas las noches escucha gritos escalofriantes y agonizantes que provienen del laboratorio en el que trabaja su padre, pero la niña ignora todo lo malo que sucede, debido a que lo quiere mucho, hasta que una noche, escucha a su padre gritar y al salir a buscarlo para ayudarlo, se encuentra que toda la mansión está infestada de los horribles experimentos que había llevado a cabo, que resultan ser las almas torturadas de las víctimas de su padre. La niña, a pesar del peligro y de saber que el culpable de la situación era su padre, sin importar cómo, hará cualquier cosa para salvarlo. Se dice que muchas personas presentan dificultad para terminar este juego, y que pone al jugador en situaciones muy incómodas e inmorales. Grotesque es una colección de 10 historias cortas de horror dentro de un juego que presenta lo extraordinario en lo mundano. Cada historia tiene múltiples finales basados en las opciones que realizas, y todos tienen un tono oscuro de horror de humor que te hace sentir incómodo mientras estás siendo perturbado. El arte de píxeles grotesco y las situaciones profundamente raras son deliberadamente diseñadas para hacerte sentir insatisfecho, especialmente en historias que tratan sobre obsesión corporal, perversión y transformación involuntaria. El juego es especialmente efectivo porque maneja temas de horror corporal y degradación humana, sin caer en la parodia, manteniendo un tono de seriedad bizarra que es casi sin igual. Kobayashi Sin, o en español, Foto Aterradora, Lengua de la Leyenda, es un juego de terror psicológico para Play 1, lanzado en Japón en 2002, que se distingue por su premisa inusual centrada en la fotografía espiritual. La narrativa sigue a una joven que, armada con poderes psíquicos, se dedica a la profesión de exorcista, utilizando un método único, debe recibir fotografías supuestamente embrujadas, escanearlas cuidadosamente con un cursor en busca de la presencia espiritual, y una vez localizada, realizar un ritual de exorcismo para liberar o destruir al espíritu atrapado. Este ritual se traduce en una serie de secuencias de botones y eventos intensos y rápidos que el jugador debe ejecutar sin errores para tener éxito. El verdadero atractivo de este título reside en la leyenda urbana que se generó a su alrededor, la cual postula que, en un esfuerzo por lograr un terror auténtico, el equipo de desarrollo recopiló y utilizó fotografías de fantasmas genuinas de colecciones personales de gente común. Esta decisión, según el rumor, habría provocado una serie de desgracias en varios jugadores, incidentes extraños y, finalmente, la bancarrota de la desarrolladora poco después del lanzamiento, cimentando el estatus del juego como una pieza de culto maldita de los videojuegos. Fear and Hunger, Termina, es una experiencia de horror donde el combate es extremadamente difícil, los enemigos son cosméticamente perturbadores, y la narrativa es incomprensible en su brutalidad. El juego presenta abusos carnales, consumo de carne humana, sacrificios, posesión demoníaca y corrupción física de formas que no intenta ser entretenido sino simplemente perturbador. Lo que hace que Termina sea tan extremo es que no siente la necesidad de explicar nada de lo que presencias. El juego sencillamente expone constantemente al jugador a formas cada vez más extremas de sufrimiento sin ninguna promesa de que la experiencia mejorará o tendrá sentido. Chiller es un infame videojuego arcade de apuntado lanzado en 1986, que alcanzó la notoriedad no por su jugabilidad técnica, sino por su contenido extremadamente gráfico y controvertido. El juego se distingue por sus primeras pantallas que muestran escenarios de tortura y maltrato, donde el objetivo principal del jugador no es disparar a enemigos que contraatacan, sino ejecutar repetidamente a víctimas humanas indefensas atadas en cámaras, activando diversos instrumentos grotescos para provocar fallecimientos rápidos y gráficos.
A diferencia de otros juegos de terror, Chiller fue criticado por la aparente gratuidad de su violencia y la ausencia de un motivo más allá del gore, lo que lo convirtió en un juego de culto oscuro para algunos y en un objeto de escándalo para otros, especialmente tras su posterior y no autorizada versión para Nintendo en 1990, que intentó censurar ligeramente las imágenes más explícitas. Super Columbine es un polémico videojuego de rol independiente lanzado gratuitamente en 2005, el cual recrea con gráficos de 16 bits, los eventos del terrible incidente de la escuela secundaria de Columbine de 1999, donde 2 jóvenes ejecutaron a 14 estudiantes completamente inocentes e hiriendo a más de 20. En este título, el jugador se pone en los roles de los perpetradores y causó una indignación masiva por su representación de los hechos como batallas por turnos y su uso de fotografías reales, siendo ampliamente condenado como una glorificación insensible de la violencia, aunque su creador lo defendió como una pieza de arte diseñada para provocar el debate crítico sobre la violencia, el bullying y el sensacionalismo mediático. Cryostasis es un videojuego de terror psicológico en primera persona lanzado en 2008. La trama sitúa al protagonista en 1981, atrapado en un antiguo rompehielos nuclear, encallado y congelado cerca del Polo Norte, cuyos tripulantes han fallecido y sufrido una misteriosa metamorfosis. Su mecánica de juego más distintiva es el medidor de temperatura corporal, que reemplaza la barra de salud tradicional. El frío constante agota la salud del personaje, forzando al jugador a buscar y permanecer cerca de fuentes de calor, como estufas o bombillas, para recuperarse y sobrevivir, añadiendo una tensión constante a la exploración. Pese a no contar con muchos sustos repentinos, su ambientación es increíble, y ya que yo lo jugué hace un tiempo, y me parece una joya infravalorada, lo pondré en este nivel. Aunque tuvo críticas mixtas, fue elogiado por su intensa atmósfera, su original mecánica de calor y su compleja narrativa. Espero que les haya gustado este video, y si lo disfrutaron y les gustaría otra parte, una suscripción será de gran ayuda. Recuerden que pueden seguirme en mi Instagram Historias del Búho, donde subo adelantos y hablo con ustedes. Sin mucho más que decir, espero que tengan un gran día. Adiós.